Hola, hoy me gustaría hablar sobre salud mental, sobre la esquizofrenia y específicamente sobre el tema de las alucinaciones. Según la definición de esquizofrenia, es un trastorno mental en donde la persona percibe la realidad de una manera normal. Puede tener alucinaciones, que ellos dicen que es cuando la persona experimenta visualmente, auditivamente o de manera táctil cosas que en realidad no existen. Pero dejando de lado esas definiciones, me gustaría comentar mi propia experiencia, tanto personal como profesional. Cuando era niña, más o menos a partir de los 4 años que tengo recuerdos, podía ver en mi habitación a unos seres que estaban en la esquina superior del techo cuando mi habitación estaba en penumbras. También podía percibir voces, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo, en un tono alto, voces que yo no podía llegar a entender qué era lo que decían, porque parecía que fuera como una radio mal sintonizada en la que no podía captar realmente los mensajes que me querían transmitir. Digamos que lo que yo veía y escuchaba cuando lo comenté en mi casa, me dijeron que era algo totalmente normal, porque las personas podían llegar en ciertos momentos a captar cosas que otras personas no captaban, y que eso tenía que ver con un mundo invisible que nos rodeaba. Entonces para mí fue algo normal poder experimentar eso. Por suerte no me enviaron a ningún profesional, no me trataron como que yo tuviera un trastorno y obviamente tampoco recibí ninguna medicación para tratar de mitigar estas cosas que yo percibía. Yo en esos momentos era una persona que no era muy comunicativa. Más bien era una persona introvertida, que se podría decir que era tímida. Y el percibir estas cosas realmente no hacían un cambio grande en mi vida. Y recuerdo que a mis 11 años estaba en un momento tocando el piano en mi casa, concentrada en esa tarea, y el resto de mi casa estaba en silencio. En ese momento volví a percibir todas esas voces y dije para mí misma, yo esto no lo quiero escuchar más. Y así fue. Esa percepción no la volví a tener. Entonces, en mi casa se comentaba que el poder percibir cosas que otros no ven se llamaba evidencia. El escuchar cosas que otros no oyen se llamaba clariaudiencia. Y también que había ciertas sensaciones como sinestésicas en donde uno podía percibir sensaciones que otros no percibían. Y que esto, como les decía, era algo normal. Con el tiempo se fue venciendo mi timidez y este miedo a interactuar con otras personas. Y entonces empezaba yo a preguntarles cuando conocía a alguien nuevo si alguna vez habían experimentado alguna cosa fuera de lo normal. Y obviamente me iban comentando cosas que habían quizás mantenido durante mucho tiempo en secreto, por miedo a que otras personas lo juzgaran como que estaban mal de la cabeza. Eso me fue enriqueciendo y fui empezando a entender que lo que yo percibía, también otras personas podían percibirlo de la misma manera o de manera diferente, y poder entender que había un mundo muy vasto de muchas sensaciones y muchas percepciones que según con que la persona se conectara en cierto momento, era de una o de otra manera. También dentro de mi carrera profesional, pasaba esto de que la persona venía con muchas inquietudes en relación a escuchar o sentir cosas que les parecían extrañas y que no podían darles un sentido. Muchas veces eso también atormentaba de alguna manera su vida. Y podíamos, a través de la herramienta de hipnosis, poder llegar a conectar con eso para poder entender qué era lo que la persona estaba pasando, por qué tenía ciertas manifestaciones en ciertos momentos, qué era lo que pasaba en su vida, y poder contextualizar esto sin tener que tomar una pastilla para apagar ese síntoma y poder retomar la vida de una manera saludable, digamos, quizás pudiendo convivir con estas experiencias, pero ya desde otra mirada,
no desde un criterio en donde la persona se le etiquetaba como que tenía un problema, sino que la persona podía poder entender en su vida por qué eso se estaba manifestando y que no tenía que seguir ocultándolo debajo de la alfombra una y otra vez si realmente quería progresar en su vida y poder superarlo de alguna manera. Entonces un día me topé con un video donde hablaban personas que estaban diagnosticadas de esta manera. Y me pareció muy interesante todo lo que ellas comentaban sobre sus experiencias, sus miedos, sus traumas, qué les había pasado cuando tomaban medicación y sobre todo qué era lo que ellos habían percibido de manera particular. Obviamente que sus percepciones a mí no me pareció nada alocado, porque para mí era algo normal poder percibir estas cosas. Pero sí, profundamente lamentaba cómo en el contexto en donde ellos habían ido a pedir ayuda, simplemente les habían dicho de que esto no era real. Y cuando uno percibe algo que le es obviamente desagradable, y encima alguien le dice que esto no es real y que simplemente es un problema en su química cerebral y con una pastilla lo van a poder resolver, bueno, obviamente es un camino, pero no es el camino que para mí sea el más saludable como para que una persona que tiene este tipo de sensibilidad, ya sea de manera natural o quizás de manera provocada a través de, por ejemplo, consumir algún tipo de sustancia, que abre su intuición, abre su sensibilidad y después no puede cerrar. Así que quiero compartir con ustedes el compendio de sus testimonios y poder poner un granito de arena para poder entender esto desde otra perspectiva, no como una alucinación, sino entendiendo que esto es algo real y hay que generar estrategias para poder lidiar con eso que está ahí, de alguna manera, cortándolo, como en mi caso pasaba, que dije que eso no lo quería escuchar más, pero teniendo en cuenta de que en mi caso de esa manera no se volvió a repetir, pero sí a veces escucho cosas, sí a veces siento, sí a veces veo. Quizás es mucho más aleatorio lo que me está pasando. Y mi forma de lidiar con eso también hizo que yo me empoderara de alguna manera, no tuviera miedo a eso. Y eso también contribuye a que eso no esté afectando mi vida y que simplemente también sea una herramienta más que yo utilice cuando lo necesito. Así que vamos con los testimonios. Es que yo no me siento querida por nadie. Y eso es lo que a mí me duele, que he empezado muchas cosas, que sé de muchas cosas, pero en realidad no he terminado nada, ¿no? Yo de pequeño he pasado por experiencias que han sido un poco ingratas. Había sufrido abusos sexuales. Es casi un extraño para mí mi padre. Es casi un extraño. Yo tengo un padre que es enfermo mental, que le tocó la época de los electroshocks. Mi padre falleció cuando yo tenía 9 años. Mis padres se llevaban muy mal, vamos. Entonces, mi madre estaba enferma de corazón y estábamos siempre en casa de mis tíos. Cuando era pequeño, yo iba al pueblo de mi padre y iba a verlo al cementerio. Mi madre, cuando se murió mi madre tenía yo 13 años, cuando murió mi padre tenía 15. Cuando no había nadie, o por la mañana bien temprano, o a plena hora de calor que no había ni Dios, me iba allí, me sentaba, me ponía a hablar con él, me ponía a llorar. Mi hermano que hacía de padre y entonces esa persona que digo yo, que había abusado de mí, cumplía en mi casa el rol de padre, ¿no? Entonces yo me sentía como cuando era pequeño, ¿no? Cuando tuve el primer choque. Entonces yo tenía sentimiento de culpa y de pecado, ¿no? Ni mi padre ni mi madre nunca se han sentado al lado mío
Y me han dicho, venga, Javier, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te preocupa? Nunca lo han hecho. Y ellos no se acercaban a mí, que eso también era un problema que formaba parte de ellos, ¿no? Pero yo cuando tartamudeaba de pequeño empezaba pose, 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 y en mi casa pues les hacía gracia, se pensaba que yo que sé que era... Y nada, y se reían. Por la baja autoestima, ¿no? En ese sentido estaba muy bajo de autoestima, bajísimo. Bajísimo, bajísimo, pero bajísimo Yo estaba insatisfecho con mi vida y quería acabar. de que he perdido el tiempo en mi vida, que no he hecho nada en claro, que no sé qué, que no valgo para nada, pues todo lo que... No sé, cuando estás en un momento de bajón, pero yo hiper bajón. Que soy muy distante, soy como muy desconfiado, me da miedo abrirme a mi familia, me da miedo ser así. Pero bueno, intentaré aceptarlo. Me asusta a veces las relaciones que tengo con las personas, ¿no? Tantas cosas, me dan miedo tantas cosas que no sé qué decirte. Y yo me sentía mal y empecé como a tener miedo a eso, a tener miedo a ese como conflicto. Que es lo que tiene, que te aíslas mucho tú también de lo que es en tu entorno. No quería relacionarme con los demás muchachos, me daban miedo. Dejas de trabajar, dejas de contactar con tus amigos. A mí ya cuando me pongo un poco mal ya enseguida me da mucho miedo, ¿no? Me da mucho miedo la vida. Me da mucho miedo el futuro. Me da muchísimo miedo. Yo no me veo. Yo si te digo la verdad no me veo. No me gusta verme porque no me gusta lo que veo. Me doy miedo verme a mí misma. Tenía problemas en los trabajos, tenía problemas en casa. Y en el trabajo más importante de mi vida decidieron echarme ya porque, claro, estaba en un estado yo que no era muy normal. Sabía que algo me pasaba dentro de mí. Y un día que le dije a mi jefe que no respondía de mis actos. Me sentía nervioso. No sabía el qué, pero notaba que no funcionaba. Algo en mí no funcionaba. Y decidí encerrarme en casa. Porque empiezas a pensar mucho. Entonces, claro, y a raíz de pensar, venga y venga, le das muchas vueltas a las cosas. Prácticamente un año sola encerrada en casa, sin comunicarte con nadie. Solo con mi madre. Y le mentía cuando me llamaba. Porque claro, yo teóricamente le decía que estaba trabajando. Le decía, no, mamá, ahora no puedo hablar contigo, que me voy a trabajar. Y era mentira. Era mentira. Yo estaba encerrada en casa todo el santo día, sin hacer nada. Yo pensaba, yo no soy el loco es el resto de la gente. Al principio pensaba, esta persona es mala, esta también es mala, esta también es mala. Pero llega un momento que piensas, la mala tengo que ser yo. A mí se me notaban las crisis por la desvariación del sueño. Noches enteras sin dormir nada, sin dormir nada. Se me desvariaba el sueño y me iba desvariando ya el resto de sentidos, ¿no? Cuando tenía 22 años o así, pues me pasé muchísimo, conocí a gente mayor, de ambiente y tal, Y luego, pues nada, la tontería de irte a una fiesta por ahí con mucha gente, el cachondeo y eso, que a lo mejor te vas a tirar 24 horas o 30 horas sin dormir. Salía el miércoles, jueves y aparecía el lunes, martes. Pues ya pillas 1 gramo de speed o pastillas o lo que sea. Hasta la mañana y la mañana a la tarde a la noche y así. Y bueno, pues mucho desfase. Cocaína, pastillas, sí, bastante. Y un día, en verano, pues, hice una fiesta en mi casa con unos amigos, tal cual. Compramos whisky y porros y eso. Y me acosté tan normal. Y por la mañana ya me levanté con paranoias en la cabeza, veía rayos de energía, que me perseguían, cosas raras. Cuando me noté eso, dejé de fumar porros también. Y dejé una temporada de alcohol. Y las paranoias seguían a más. Yo me lo callaba, no se lo decía a mi madre. He tomado éxtasis, cocaína, speed y porros. Éxtasis, cocaína y speed a los de 17 a 18 años.
No psiquiatras, pero sí que algún psicólogo que otro se lo ha cuestionado, ¿no? Que lo mío fuese esquizofrenia, ¿no? Porque en realidad yo sí que tuve, vamos, yo me pasé muchísimo con las drogas. Los médicos, yo no lo sé, yo no entiendo. Los médicos me dicen que puede ser que haya influido, pero también habrán influido otras cosas. Está la televisión enfrente mía, yo sentado en el sillón, y en la esquina del techo, o sea, en la esquina de arriba de mi derecha, que está por encima de la televisión, pues de ahí salían todos los rayos de energía. Es que huyes porque no sabes de qué, sabes que te están persiguiendo y en realidad no lo es. A lo mejor estaba en mi cama y se me llenaba la habitación de rayos de energía y me tiraba por el suelo, iba ahí como Rambo por el suelo arrastrándome y me metía en la cama de mi madre. Que creía que me perseguía el demonio. Se me metió eso en la cabeza, sí. Yo pensaba que me hablaban por la tele. Me estaban como secuestrando mi mente, ¿sabes? Entonces yo pensaba que me decían, traga por el lado derecho. Pues yo me paranoiaba que no trago por el lado derecho y tragaba por el lado izquierdo. Pero había veces que es que no era capaz de tragar por el lado izquierdo, que se me iba el agua por el lado derecho y digo, guau, esto no puede ser, esto no puede ser. Creía que todo lo podía. Todo. Agachaba la cabeza para evitar ver la gente cómo se reía, porque a mí eso me excitaba. La gente me llamaba, ch, me hacían así, o me silbaban. Yo levantaba la cabeza y les veía cómo me sonreían, o me tiraban besos. Todo para provocarme. Tenías una angustia dentro de rabia, angustia, una mezcla de sentimientos ahí que dices, esto no puede ser, esto tiene que acabar. Yo decía, me cago en 10, esta paranoia no se me va a quitar en la vida, ¿sabes? He estado casi 1 año y medio encerrado en casa por la paranoia que tenía, porque si salía de casa me iba en paranoia con el que fuera y porque creía que me daba rayos o lo que sea. A ver, es que en momentos puede ser como un agujero con mogollón de eco oscuro, ¿no? Que van apareciendo como flashes, ¿no? O, no sé, como una cueva, ¿no? Como que te oyes tú o incluso esas mismas voces te vienen en el eco, pues proyectadas de otra, como una conversación o con olores. Porque tan pronto te sientes tan de puta madre, ¿no? Tan lleno de todo, ¿no? Así, ¿no? Que quieres explotar, ¿no? De lo bien que está. O estás de marrón, que no quieres salir, que no quieres ducharte, que no quieres nada, que no te vea nadie, que no... Esa cueva, ¿no? Te metes como en tu cueva. Es una sensación de que no hay nada que te motive, que no hay nada que te guste. Que te da miedo el agua, o que te da miedo la gente, la calle, el sol, todo. Vives en un mundo que en realidad no es tu mundo. Es un mundo imaginario, como quien dice. Pero en realidad no dejan de ser sentimientos, ¿no? Igual es como un sexto sentido, ¿no? O otra percepción diferente, ¿no? Como, yo qué sé, como una magia, ¿no? O, no sé, te toca y te da Hace como 5 años o así que me diagnosticaron la enfermedad. Yo creo que es esquizofrenia, pero creo que es esquizofrenia paranoide. Que yo estoy diagnosticado de esquizofrenia paranoide, que encima no es una esquizofrenia, no sé, sabes que no es como un arquetipo, que es una paranoia. Tengo diagnosticada esquizofrenia residual. Quiere decir que yo no me valgo por mí mismo. De un trastorno neurótico pasé a un trastorno esquizoparanoide. Tengo diagnosticado psicosis esquizofrénica indiferencial, esquizofrenia paranoide y trastorno límite de la personalidad. Sufro una enfermedad mental que se llama esquizofrenia. Hombre, sí, yo estoy enfermo. Yo creo que sí, claro. Pues yo qué sé, yo puedo tener un delirio y no darme cuenta de eso. Tú estás mal y no te crees que es así, que te inventas tu mundo y tal, pero no, en realidad estás enfermo. Es más fácil dar una pastilla y anularte que estar 1 hora contigo hablando, intentando saber cuál es el problema que tienes, ¿no? Tomo 2 pastillas antidepresivas. Todos los días me tomo los 200 miligramos de Leponés. Tomo antidepresivo. Procuro no beber nada de alcohol. Tomo 3 pastillas de 0,50. Risperdal 3 miligramos, que es un antipsicótico. Ansiolíticos. Por la mañana me tomo una pastilla de Seropran. Ansiolítico. Cuando me la tomo, la verdad. Una pastilla de Leponés al dormir. Tomo antipsicótico
Tengo otra medicación que es un antidepresivo, Sedosa. Y tranquilizante. La menstruación se me va y se me viene, me va y me viene cuando quiere. Y tienes efectos extrapiramidales, que mueves mucho las manos, los pies. Y me sale leche de las tetas. Y yo, por ejemplo, cuando tengo muchas ganas de llorar, no puedo, ¿no? Porque me lo impide el antidepresivo, ¿no? Mucha sequedad. Y claro, lo mismo está sedado, entonces no te das cuenta de nada. No soy el mismo que era antes, cuando estaba bien, pero cada vez estoy más cerca de volver a la normalidad. Y yo creo que me moriré sin superarlo, ¿no? Yo pienso que estoy cambiando, que hago todo lo posible para ser lo mejor que puedo. Si uno tuviera la capacidad, un psicoterapeuta, de saber reconducir ese delirio hacia un acto creativo o hacia algo en donde pudiera salir. Yo empecé a hacer teatro, fue rehabilitador para mí, ¿no? Me hizo sacar la timidez y me sirvió como terapia. Realmente interesantísimo lo que ellos comentan de las percepciones que tenían, que como les decía, para mí es algo totalmente normal. Quiero poner el foco en lo siguiente. Ellos hablan de traumas no resueltos, hablan del tema de la falta de sueño, hablan del consumo de sustancias. Entonces, sabemos que cualquier tipo de trauma en donde uno está enfocado, simplemente lo que va a hacer es que ese trauma sea creciente. Hay personas que han vivido cosas totalmente desgarradoras, pero tienen una visión de superación en donde utilizan eso simplemente que ha pasado como combustible para poder proyectarlas hacia adelante. Entonces es importante que cada cosa que uno, cada conflicto que uno esté pasando, se enfoque, lo resuelva, le dé ese ajuste en la vida como para que eso deje de ser algo que esté, digamos, presente en nuestra mochila y simplemente sea una experiencia de la cual uno haya aprendido para poder seguir para adelante. En mi canal hay muchos videos con referencia a cómo superar ciertos temas, y si ustedes quieren superar algún tema en particular, también pueden pedir una sesión para poder ver esto en específico o pedirme un video en particular y se los estaré acercando en la medida de lo posible. Siempre mi idea es contribuir con el público en general para que todos podamos vivir mucho más armónicamente. Otro de los puntos era el tema de la falta de sueño. Entonces, en mi habitación yo, por ejemplo, no tengo espejos, pero les recomiendo a mis consultantes siempre que si tienen espejos por la noche los tapen, porque el espejo no deja de ser un objeto mágico, y también los espejos reproducen todo lo que ven. Entonces, para un buen descanso es importante que ese elemento no esté interfiriendo. Otra de las cosas es que no haya en la mesa de luz, por ejemplo, celulares, radiorrelojes, y que nuestro televisor, si es que lo tenemos en la habitación, tampoco quede en stand-by. Cuestión de que toda la parte electromagnética esté desactivada, y eso va a contribuir también en que tengamos un buen descanso. Otra de las cosas también es no ir a acostarnos con la cabeza llena de problemas. Si tenemos algún problema, bueno, pongamos alguna estrategia para el otro día a intentar solucionarlo y que realmente nuestro enfoque esté en el descanso, que es algo primordial no solamente para nuestro físico, sino también para nuestro espíritu. Muchas personas desestiman las horas de sueño como algo que es simplemente que les hace perder tiempo, pero realmente es algo muy importante a tener en cuenta para nuestra salud mental. Otro punto es el consumo de sustancias. Y sabemos que hay sustancias que obviamente abren la capacidad de percepción. Cualquier persona que esté alcoholizada en exceso quizás pasa de ser una persona totalmente sumisa y bondadosa a ser una persona totalmente explosiva que uno no la puede reconocer. Entonces tengamos en cuenta que las sustancias no solamente alteran nuestra forma de percibir el mundo que nos rodea, sino que también
quizás invitan a cosas que estén a nuestro alrededor a manejar nuestro cuerpo como títeres, a hacer cosas que en nuestro cotidiano no haríamos y después terminamos pagando las consecuencias. Nuestro cuerpo es muy valioso y nuestro espíritu está ahí siempre y cuando nosotros lo estemos fortaleciendo, porque si no, cualquier cosa que esté alrededor nuestro se puede apoderar de nuestro cuerpo y hacer su voluntad, si nuestra voluntad no está fortalecida. Entonces, otra de las cosas importantes es esto: fortalecer nuestro ser interior, estar conscientes de, por ejemplo, a los lugares que vamos. Hay mucha gente que se expone, por ejemplo, a, no sé, a hacer un juego de la Ouija, ¿no? A querer hablar con espíritus. Y después eso que está ahí empieza a tener contacto con uno y uno no puede desengancharse de eso fácilmente. Y les cuesta muchísimo tiempo y esfuerzo, si es que pueden lograr salir del contacto con esas, pongámosle, seres espirituales. Así que desde acá quería aportar este otro tipo de visión, algunas ideas prácticas que les pueden llegar a funcionar para estar muchísimo más conscientes de ustedes mismos y de su entorno, porque todo lo que nos está rodeando realmente es muy complejo. Y aunque los profesionales médicos sigan diciendo que no es real, en algún punto porque ellos no lo han experimentado, en otro punto quizás porque no quieren compartir sus experiencias y simplemente quieren seguir pensando que lo que han visto no es real, cuando algo como sumamente fuera de lo común les ha pasado, no deja de ser esto algo muy singular para cada una de las personas y de la manera que tienen de experimentarlo, porque es simplemente como ellos también experimentan su vida, ¿no? Y obviamente todos interpretamos nuestra vida de una manera particular. Así que desde acá me siento contenta de poder compartir mi experiencia con todos ustedes. Es un camino muy interesante cuando uno empieza a percibir cosas que otros no ven. Estas cuestiones tienen que ver en algún punto con nuestra propia conexión con eso que está ahí. Esta sensibilidad que uno tiene y que muchas veces uno puede experimentarlo de una manera muy intensa y no encontrar respuestas. No creo que las respuestas para mí estén dadas a través de apagar un síntoma con una medicación. Me parece que es muy importante poder ir hacia el interior, poder ver qué patrones están ahí, qué cosas todo eso nos quiere decir, qué tenemos que aprender de eso. Porque cada experiencia traumática nos acerca más y más a conocernos y a poder sentirnos más fortalecidos. Decirle a una persona que oye voces que eso no es real, para mí es algo totalmente traumático, algo que minimiza lo que la persona está sintiendo y algo que la aleja totalmente de poder realmente entender su experiencia. Así que desde acá les dejo un saludo inmenso. Si tienen dudas sobre esto o cosas que quieran comentarme o ampliar sobre este tema, bienvenido a dejarlo en los comentarios, los estaré leyendo de manera muy gustosa. Y desde acá me despido hasta un próximo video. Hasta luego.